Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio vitalísimo. Cuidado, regentado por los salesianos de la Iglesia Católica para cuidar de jóvenes que están en alto riesgo, están en la delincuencia y le hacen mucho daño al país. Apóyelos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, la parte económica, veo todavía el descenso del cacao, $5,432 la tonelada. Descenso verdaderamente peligroso. Porque cuando esto comienzan a descender esos precios, usted no sabe dónde se van a parar, uno no sabe cuál es el punto de equilibrio, como dicen, donde va a bascular ese precio hacia arriba o hacia abajo y que se mantenga más o menos. Pero vemos que sigue descendiendo. Entonces, eso es un mal indicio porque los compradores, me imagino yo, se resisten o establecen tal vez precios promedios o ponderados o ajustan eso entre productores y compradores, porque hay una relación muy directa entre ellos. Mucha gente de estos, de los que compran, financian y entonces ya son clientes cuasi familiares en ese ambiente cacaocultor y cacao exportador, como se dice. Entonces, esos precios, por lo menos a mí, me da la impresión que pueden tal vez bajar a los precios que estaban antes. Y eso sería muy desestabilizador al sector, un sector que esos precios que no se podía esperar que estuvieran allá todo el tiempo en esos niveles, pero ha permitido estimular la siembra, la rehabilitación de los cacautales, y eso ha permitido el incremento no solo del dinero, de las divisas que ha generado este año principalmente y el año pasado, sino el nivel de exportaciones, 77,000 toneladas de cacao. Yo pienso que eso es histórico. Y esos son niveles que ojalá se pudieran mantener, pero si los precios comienzan a caer, entonces la gente pierde estímulo y entonces no le da los cuidados, las buenas prácticas que se necesitan, y eso puede afectar el cultivo. Ojalá que las cosas suban y se estabilicen.
porque esos descensos son peligrosos. $5.432 la tonelada en Nueva York hoy. El azúcar invariable, $14.45. El café, $400. Ese ha estado muy estable por mucho tiempo ahí. El quintal, $400. El petróleo, 58,69. Ha bajado algo también y se mantiene ahí. El oro, $4.208. Está con un precio extraordinariamente alto también. Y eso es lo que hay. Pero preocupan esos descensos tan pronunciados en el precio del cacao. Cambio ley recibos afectaría a industria. Bueno, no hay duda que los industriales se han quejado por esa ley, porque le castiga con altos costos. Pero también esta ley fue objetada por el presidente, o vetada, no promulgada, para hacerle algunas correcciones, precisamente de esas que afectan a los industriales. Y llama la atención que el vicepresidente ejecutivo de la AIR, Mario Pujols, dice, resaltó como positivo los cambios que eliminan las incongruencias que afectaban al sector cementero, así como las correcciones a observaciones hechas por Procompetencia, especialmente en lo relativo a evitar estructuras monopólicas regionales y flexibilizar la operación de plantas de valoración en el país. Pero el presidente lo objetó, pero el presidente es dueño de una cementera, Cementos Santo Domingo también. Pero bien, los intereses pesan mucho. ¿Cómo era que decía don Jacinto Benavente? Los intereses creados. Pero bueno, estos son también, ayer yo hablaba o antes de ayer, del periódicos corporativos, pero hay gobiernos corporativos también. Cuidado, eso es muy delicado, porque entonces se obra para sí mismo, como se dice. Muy delicado eso, es la verdad. Bien, entonces tenemos que hay noticias muy agradables. A mí me gustó dos noticias que he visto que me han llamado la atención porque, primero, el banco de semillas de plantas para reforestación o arborización, que es dos cosas distintas. Usted puede arborizar áreas, por ejemplo, en las ciudades con árboles especiales de hojas no caedizas, por ejemplo, de sistemas radiculares profundos que no dañen las calzadas o las aceras, etcétera, etcétera. Entonces, vi que hay un banco de semillas en Nigua, que es de medio ambiente, y a mí me gustó porque hace muchos años que yo he hablado de eso, que hay una forma de reforestar al voleo, aéreo. Ahora con los drones es muy más fácil que antes, pero antes yo señalaba los helicópteros, principalmente esos helicópteros de la Fuerza Aérea, que uno volando por esas montañas de Constanza y las que están del lado sur, es decir, en la banda de Padre Las Casas, Ocoa, Padre Las Casas, y que llegan a San Juan de la Maguana ya. Y yo recuerdo que sobrevolando esa zona para llegar a Constanza en helicóptero, vi esas zonas tan peladas, prácticamente desiertas, porque usted no ve árboles ahí, muy pocos árboles. No sé si son las siembras de habichuela y esas cosas para las casas y esos pueblos ahí, Biocoa. Entonces esas montañas, ese lado, esa ladera de la meridional, se afectaron mucho, esas montañas de ahí, fueron muy afectadas, ¿no? por esa, diríamos, esa agricultura migratoria
Entonces, después de esos vuelos, 2004 por allá, que sobrevolábamos algunas áreas con el ministro de Agricultura en ese momento. Y yo decía que esos helicópteros de la Fuerza Aérea se podían usar para regar la semilla al voleo de plantas que fueran, diríamos, endémicas en la zona, que se pudieran reproducir ahí porque tiene el hábitat, el medio ambiente para ellas. Pueden ser, tal vez, en esas áreas, si no están muy, diríamos, hay coníferas y pináceas que crecen ahí. Pero en las partes más bajas, esas latifoliadas, plántulas, esas especies latifoliadas, pues se podían sembrar al voleo y con los tiempos de lluvia, entonces germinan las semillas y van haciendo. Bien, pero además que se genera trabajo con los campesinos, aquella gente que no tiene, por ejemplo, una actividad rural muy activa, valga la redundancia, pero pueden ser recolectores de semillas para el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso yo lo veo muy bien, porque para repoblar esas zonas boscosas devastadas, la mejor forma es así, al voleo, porque imagínense ir jornadas de siembra, eso es muy fuerte, muy duro. Y muy costoso también, mientras que con esto usted coge 4 o 5 sacos de semilla de eso y la va regando en esas áreas ahí a medida que viene la lluvia y todo. Entonces, bueno, nacen algunas, se van y se pegan, como se dice vulgarmente. Pero vi que en Nigua, en San Cristóbal, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un banco de semillas en Nigua. Y eso está muy bien. Repito, para la reforestación y para la arborización. Ahí veo unas damas, mujeres que trabajan limpiando las semillas recolectadas para el banco. Eso está muy bien. Especie en el banco. Vamos a ver qué especies tienen ahí. Más del 90% de las especies colectadas son nativas y endémicas. En el banco hemos llegado a manejar hasta 100 especies. Ahora mismo estamos manejando más o menos unas 50, sostuvo el señor Porfirio Peralta. Hay pino criollo, Pinus occidentalis, una de las plantas más frecuentes en esta época. El banco de semillas también produce especies que han sufrido una gran presión por la tala indiscriminada, de acuerdo con lo informado por el director nacional de reforestación, Elías Figuereo. En este sentido señaló que actualmente se desarrolla la producción de guaconejo, muy bien, Amiris balsamífera, una especie forestal presionada por su aceite utilizado para la elaboración de perfume. Eso es el guaconejo que tienen los haitianos, se han cogido la frontera, ese árbol, mejor dicho, ese bosque seco, se lo han tomado para ellos y la autoridad nacional ausente. Los guardias ni miran para allá. El guaconejo es de los haitianos, aunque esté en tierra dominicana. Vaya usted a ver. Pero el guaconejo es una planta utilizada para los perfumes, para obtener ese aceite, esas esencias. Por eso se le llama balsamífera. Ese es el nombre que tiene. Amiris balsamífera. Entonces hay un laboratorio también, qué bien, eso me alegra mucho, porque eso lo que hay que hacer es ampliarlo. Mientras más semillas y más especies que podamos repoblar esos bosques nuestros afectados por la deforestación o el deslave también. Y los vientos, los ciclones le hacen muchísimos daños también a la foresta, indiscutiblemente. Pero está muy bien, hay que saludar ese esfuerzo. También me llamó la atención, no sabía que la castaña de masa tenía tanta demanda, o mejor dicho, que nosotros podíamos servir una alta demanda.
Uno sabe que ese es un árbol que se ha manejado casi diría yo, para el dominicano que le gusta es el plátano y la batata y la yuca y esa cosa. Ese es un tipo de víveres, se puede decir, la castaña de masa. Todo el mundo sabe lo que es el buen pan. Pero era un árbol que se sembraba casi como sombra en este país. Una buena sombra porque tiene un follaje grande, son unas matas y crecen bastante. Pero la gente la tenía en los patios casi para echarle eso a los puercos. Porque el dominicano comía muy poco eso. Pero hervido es rico la castaña. Y es un alimento muy nutritivo, muy sano. Entonces vi en un festival, un congreso festival que celebró la Junta Agroempresarial Dominicana, y felicitamos a la Junta por ese trabajo de fortalecer ese cultivo en el país. Y en el segundo congreso y festival de la castaña de masa o buen pan, celebrado por la Junta Agroempresarial Dominicana, señalan que el país exportó, señores, 3.606 toneladas de esa fruta. Y eso le produjo al país 3.037.000 dólares, producto de esas exportaciones. Entonces, eso es una gran noticia, porque ese es un cultivo que apenas, no es viejo, porque lo conocemos hace tan viejo como el país, la castaña. Pero su venta al exterior, fíjense, 3.000 toneladas de ese fruto, que es un víver, vamos a llamarle así, pero es que el buen pan es una masa, carbohidratos y mucha proteína, energía, mucha energía. La verdad que hay que felicitar a los productores de castaña o buen pan. Agricultura también distribuyó, según señalaron ahí, 387.000 matas en distintas regiones del país para sembrar unas 6.000 tareas. 630 productores. Ese es un cultivo que hay que fortalecerlo. Y así hay muchísimos cultivos aquí. Incluso eso se podría procesar aquí también, porque si lo procesan en Estados Unidos y ponerlo en una lata, aquí también, o en una funda, como sea, y se seca y se hace harina, no sé. Pero hay que fortalecer la agricultura y fortalecer la agroindustria. Fíjense, 3 millones de dólares. Un fruto que apenas la gente aquí lo ve como si fuera comida de cerdo, como se decía antes. No le ponía atención, o no le pone atención. Sin embargo, las exportaciones, miren, 3.000 toneladas, 3.600 toneladas de ese fruto exportadas. Es decir, le ha generado 3 millones de dólares al país. Pero si nosotros tuviéramos varios productos como lo podemos producir aquí, procesados, darle valor agregado aquí, entonces vamos a tener un país mejor posicionado con las exportaciones y el ingreso rural, que es más importante, porque la gente entonces, la familia rural, se beneficia de esas bondades que tienen esos cultivos que se puedan exportar en condiciones tan favorables, vamos a llamar. Bueno, yo vi esta nota, señores, del Nacional de ayer. Casi 23.000 maestros no pasan evaluación. Esto es casi una cantinflada, porque aquí, principalmente las autoridades, viven celebrando cualquier detalle, lo celebran. Bueno, vamos a implementar un plan en educación para, qué sé yo, promover la mejor calificación de los docentes. Vamos a instalar un instituto para darle, siempre mantenerle en buena formación y brindándole las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos. Pero es que los maestros son brutos, no aprenden o lo enseñan. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, uno hasta se ríe de estas cosas, porque
el país con un sistema educativo deficiente, no vamos a caminar, no vamos a ir a ningún lado. Si este país está caminando, se debe a los colegios privados, que también hay mejor interés y los maestros se ocupan más de ser buenos maestros porque el sector privado le exige a un profesor. Allí no puede ir la ADP a bregar con un colegio privado y que los maestros están sindicalizados y aquello, porque estos son contratos especiales entre patrono en este caso y el empleado que es el maestro de ese colegio. Pero esa gente van y se preparan o se forman o están mejor formados que los del sector público, que están protegidos por un sindicato que protege la mediocridad. 23,000 maestros que no puedan pasar el examen. Bueno, aquí vivimos enseñando en masa. También se graduaron 2,400 policías. Esa es otra. Pero yo me río porque realmente, uno se ríe porque son noticias que uno debiera asumirla con mucho respeto y sentirnos también bien de que la autoridad policial mejore su conducta, su conocimiento, que tenga un comportamiento adecuado, democrático, que sea consciente de los derechos que tienen los ciudadanos, que también ellos pueden exigirle los deberes, muy bien, pero que respeten los derechos. Entonces, lo que se quieren son policías que sean verdaderos agentes del orden y agentes para colaborar con la sociedad, con la comunidad donde ellos están, donde se destacan su trabajo. Ahora, esos 2,400 son una suerte de multiplicadores. Vamos a ver qué pasará en este cuerpo de 30 y pico de mil hombres y mujeres que dan servicio a la policía. Pero la verdad que los malos ejemplos que presentan los agentes policiales desdice de lo que se puede esperar. Porque esa es una institución que usted puede llegar muy bien formado, usted puede ser abogado, usted llega a la policía y eso es un antro, como se dice, que hay tantos problemas de corrupción y de tolerancia y de indisciplina y de falta de autoridad y de complicidad con tantas actividades delictivas, etcétera, que usted se daña. Ese cuerpo, usted puede llegar con la mejor formación y la mejor intención y termina dañado, lamentablemente. Vamos a esperar que esta escuela rinda sus... Pero, señora, el costo de enseñar a estos policías. Ustedes saben el dinero que se le entregó a un señor apellido Vilá, un español que vino ahí, un logrero también. Porque eso es lo que pasa, que las logrerías siempre están presentes para estos sabichosos, como decía don Juan Bosch. Pero lo malo es que son extranjeros, que vienen también como a burlarse casi de esto, de nosotros los dominicanos, es decir, no podemos formar policías. No andamos bien, aunque se diga que andamos bien. Esa cantinflada yo creo que tenemos que decirla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, sigo con más noticias que debiera uno sentirla como con seriedad, pero tenemos que reír, digo yo. Provocan risa, por no decir frustración. La DEA ha venido a premiar al presidente o al gobierno, a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Altos cargos de la DEA discuten con Abinader estrategia antidroga, pero bueno, también felicitaron al gobierno por ese excelente trabajo. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo cuando el doctor Marino Vinicio Castillo, años pasó el doctor Marino Vinicio Castillo, su vida prácticamente, o media vida, luchando contra ese flagelo de las drogas y de los traficantes de drogas. Y siempre recuerdo que la queja mayor de Marino Vinicio Castillo siempre fue que los americanos, que son los más afectados por el tráfico de drogas, y los europeos, que las agencias norteamericanas no comparten la información con las agencias dominicanas. Entonces yo no sé a qué vienen de que a premiar. Aquí vino incluso en el gobierno de Leonel Fernández, vino el procurador general de los Estados Unidos. Él estuvo aquí, vino y premió al gobierno que le había, le manifestaron, bueno, todas sus complacencias a los Estados Unidos con el país. Es decir, aquí vino el procurador, no la DEA, no el procurador general de la República norteamericano. Vino al palacio ahí donde Leonel Fernández a felicitar a Leonel Fernández. Sería por esas tradiciones que se hicieron y cuando le levantaron la tienda Figueroa y Artitrimundi aquí. Pero ¿qué pasa? Levanta sospecha que siendo el PRM que está en el poder, el partido más indicado como atraído o absorbido por el narco, buscando la inmunidad y el poder, o esa inmunidad que da el poder. Entonces, bueno, viene, está bien, el gobierno ha demostrado que quiere extraditar cuando los organismos norteamericanos lo requieren, que vayan, se van y lo mandan, muy bien. Aunque estén en el PRM inscritos y sean incluso diputados, el gobierno los envía. Pero claro, los envía porque ya lo han pedido. No es porque el gobierno va y lo identifica. Es que lo ha pedido la DEA o lo piden los organismos, la justicia norteamericana, y entonces aquí no hay gobierno que se atreva a decirle que no a los americanos. Ahora, yo he dicho lo siguiente. ¿Cómo es posible que Estados Unidos sea tan indulgente con la española, la isla? Porque con los haitianos pasa lo mismo. Es decir, el doctor Castillo pedía, mire, y hay que ver las relaciones que tenía el doctor Castillo con el general MacArthur. Óigase bien, y esos órganos de justicia de los Estados Unidos, el respeto que sentían por el doctor Marino Vinicio Castillo, o sienten. Y el doctor Castillo le pedía y le exigía a los americanos, señores, infórmenos a nosotros, dennos los datos para nosotros tomar mejores medidas allí, porque nosotros estamos cumpliendo con ustedes lo piden y nosotros se lo mandamos. Pero nosotros queremos cortar el mal de raíz allá, pero al mismo tiempo levantarle la tienda
áreas de poder o los círculos de poder que protegen el narco. Ojo, ¿ustedes creen que todo este grupo de narcos que extraditan a Estados Unidos y que, como se dice vulgarmente, cantan allí, hablan y dicen todo porque se lo exigen que digan, e incluso negocian penas a cambio de lo que dicen? Esa gente involucran aquí a medio mundo, tal vez, todas las instituciones políticas o algunas, o religiosas, qué sé yo, y nosotros no sabemos nada, y todos se cubren. Aquí no se ha extraditado un político a Estados Unidos, y yo me imagino las informaciones que habrán brindado todos estos narcos que son protegidos por los políticos. Pero Estados Unidos no extradita políticos ni le quita visa a los políticos. A algunos militares le quitan visa. Y yo he dicho también que es sospechoso que Estados Unidos no comparte esas informaciones. Entonces, ¿a qué viene aquí la DEA? Yo no le creo, por eso digo, eso me da risa. A felicitar el gobierno, no, díganle ahí al Luis Abinader, díganos a nosotros los dominicanos, miren, los que están involucrados en esto son fulanos, los políticos son, vamos a aclarar esto, vamos a limpiar esta agua sucia, pero no lo hace. Yo recuerdo cuando el doctor Castillo señalaba con vehemencia aquel caso del avión, aquel avión que le desmontaban los asientos para cargar drogas, y fueron detenidos los pilotos en Miami, juzgados allí. Pero la gente no podían hablar en el tribunal, no pudieron decir quién eran los contactos de ellos aquí, los jefes de la droga que mandaban la droga con ellos. Porque los pilotos no eran los dueños de la droga, ellos eran los pilotos de la nave. Pero claro, sabía lo que llevaban, indiscutiblemente. Pero cuando ellos dijeron de quién era la droga, nunca supimos de quién era la bendita droga. Los pilotos no se atrevían a hablar porque ellos decían que si hablaban, le mataban a las familias aquí. Es decir, las agencias norteamericanas, ¿qué es lo que vienen a felicitar al gobierno? ¿Qué nos dicen? Miren, presidente Abinader, le felicitamos, su gobierno ha sido muy complaciente con nosotros. Cada vez que pedimos, no lo matan, pero eso lo han hecho todos. Pues Leonel Fernández no le extraditó, a España le extraditaron a Del Tiempo. A Quirino lo extraditaron para Estados Unidos. Figueroa Agosto tuvo que levantar la tienda y dice Toño Leña y todo ese grupo. Todo ese grupo de jóvenes traficantes de drogas fueron extraditados y cumplieron algunas penas en los Estados Unidos, otros negociaron, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué las agencias no comparten la información? Se la guardan, pero en República Dominicana prohibido. Sin embargo, de Honduras, 2 expresidentes han sido llevados a la justicia norteamericana. Iván, también un hijo de un expresidente, como Lobo, fue llevado a la justicia. 2 sobrinos políticos de Nicolás Maduro fueron extraditados a los Estados Unidos. Pero de Haití, señores, de Haití hay que ver lo que es Martelly y lo que es el señor Aristide. Y esa gente, nunca Estados Unidos ha pedido a esa gente en Haití. Y todos esos políticos y todos esos ricos que hay en Haití, todos metidos en droga y en negocios ilícitos. Y ahora es que hemos visto algunos casos muy aislados que le suspenden la visa, que no pueden venir aquí, que la venta de armas y que ellos son los que patrocinan las armas. Pero es todo una discreción y un silencio que es preocupante porque es un silencio cómplice, como se dice. En República Dominicana todavía la DEA no ha dicho cuáles son los políticos que protegen a los narcos, porque los narcos, entonces lo que ellos solicitan, diputados que son, ¿quién es que lo ha apoyado para que sean diputados? O ellos se postularon sin el partido registrar su nombre, o registrarlo como un adscrito a su partido. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, aquí en República Dominicana los políticos están exentos. Sin embargo, todos los políticos, o uno más que otro, han sido denunciados por esos narcos. Por ejemplo,
Estas últimas extradiciones tan comprometedoras, porque hay gente que ha estado elegida en cargos electivos, en cargos congresuales. Óigase bien. Esa gente, todo el que detuvo a esa gente y lo interrogó en Estados Unidos, está interrogando a políticos. No es un simple narco, no, son diputados, exdiputados y alcaldes, ediles, etcétera, etcétera. Lo que ustedes están juzgando en Estados Unidos, esa gente tiene amarre aquí y tiene anuencias de gente que le dio calor y nido para anidarlo precisamente en ese partido o en esos cargos de inmunidad. Entonces yo me río, digo, me da risa porque la DEA viene a premiar el gobierno dominicano y a decirnos que todo va muy bien y que ellos están felices, que la droga será bajo control. Muy bien. Pero ¿quiénes son los cómplices? ¿Quiénes son los políticos que protegen o los empresarios que en Dominicana protegen a esa gente? No se sabe. Y me van a decir a mí que un hombre como Quirino, ese señor fue extraditado, juzgado por traficar 30 toneladas de drogas a los Estados Unidos. Muy bien. Oiga, ese señor, tal vez la pena a que le podían juzgar, póngase usted, no era menos de 40, póngale un año por cada tonelada. 30 años. El hombre cumplió 9. ¿Qué dijo ese señor para solamente cumplir 9 años preso? ¿A quién involucró Quirino? Los americanos ni para allá vieron. Así mismo ha pasado con todo esto. Y no se sabe qué es lo que han dicho estas personas, porque las agencias norteamericanas, esos que vienen aquí a felicitar al presidente y al gobierno, no comparten las informaciones que le brindan los narcos que van de aquí, sus cómplices. Nunca hemos sabido nada. Cancelan visa, así, muy de gente ya muy comprometida, quizás, aquellos que han ido a juicio, casos de corrupción muy visibles, pero, por ejemplo, militares policiales. Yo no he visto un policía que lo hayan llamado y yo estoy seguro que cada jefe de policía que sale no brinda información de sus bienes adquiridos y salen multimillonarios los jefes policiales y jefes militares que están súper millonarios. Nada sabemos. Vivimos aquí en una nebulosa total. Y por eso traigo el tema, porque al ver ahora ese despliegue de simpatía y de sonrisa en que están esos agentes de las agencias norteamericanas felicitando al gobierno dominicano, no, díganos quiénes son, díganos qué han sido los de esos interrogatorios, qué es lo que han dicho, a quiénes comprometen. Porque tal vez hasta jefes de zona franca tenemos nosotros aquí traficando droga, pero no lo sabemos, pero estos sí lo saben. Los que manejan furgones, estos sí lo saben, pero nosotros, el pueblo común no sabe eso. Y hay que ver, un hombre del nivel de información de Marino Vinicio Castillo, y esa era su queja mayor, no nos comparten nada. Vivimos a oscuras. Es decir, usted sabe lo grave que lo que pasó aquí con el señor Quirino Ernesto Paulino o el señor Figueroa Agosto. Usted sabe lo grave de esos casos. O los casos de ese señor Jurado que estuvo aquí también, con un contrato para construir miles de viviendas para los militares. O de Barjún, aquel tesorero del cartel, creo que de Cali, algo así. Estuvo aquí
hasta preso. Todo aquel señor, aquel entramado de hombres y mujeres, qué sé yo, principalmente de hombres, que incluso en aquellos años duros, que el doctor Castillo estaba de frente en esa lucha. Recuerdo aquel embajador de Colombia, también que el doctor Castillo lo señaló y lo involucró, que estaba involucrado con los Rodríguez Orejuela en España. Pero las agencias norteamericanas no dicen nada. Y yo digo, hay que verlo, que un hombre como Marino Vinicio Castillo, un combatiente que fue Marino Vinicio Castillo en esos años, al frente de esa lucha y con poderes políticos de autoridad, porque fue director del Consejo de Drogas y asesor de drogas del Poder Ejecutivo. Su accesibilidad a esas agencias, por lo menos. Nunca esas agencias norteamericanas comparten nada. Pero ¿por qué que a mí siempre me llama la atención que en la española los americanos parece como que aquí le tiran un manto? Porque en Colombia siempre cito el caso de Néstor Samper, apenas recibió dinero para ganar las elecciones en Colombia. Óigase bien, que es una cosa casi, eso es rutinario, que los narcos faciliten recursos a los políticos en sus campañas. Eso es rutinario en Colombia. Pero esas agencias norteamericanas fueron verdaderos verdugos contra el señor Ernesto Samper. Samper no ha vuelto jamás a los Estados Unidos y ese señor le cancelaron visa y todo y lo pusieron, como se dice, como un reo internacional. Al señor Ernesto Samper. En República Dominicana ni las visas se le han cancelado a ningún político importante del país. Por eso, esa visita y toda esa cortesía y esa sonrisa, a mí particularmente, no me dicen nada, porque no aportan nada. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Algunas agencias del gobierno siempre nos hablan en futuro. Ampliarán y rehabilitarán alcantarillado de varios barrios, la casa. Señores, pónganse a corregir fugas, que lo que la gente quiere es agua y no hay agua, no le dan agua. Y hay zonas aquí residenciales y viejas, zonas que ya hace tiempo que se supone que tienen su servicio regular, que no le llega el agua. O le puede llegar 2 días o 3 días, de 7. No hay agua. Pero hay muchísimas fugas. Entonces, esta administración de la casa, lo que se ha querido es que venía a limpiar cañadas, pero tampoco hace el trabajo. Y ahí están, los referentes son todas las vicisitudes que pasa a la gente cuando vienen los aguaceros. Porque todo es en futuro.
Garantizarán precios estables para las navidades. Sabe uno que eso no es más que tramoyismo y escenografía. Porque todavía el presidente, digo yo, cree en el pro consumidor y esa cosa. Él cree que es verdad que todos esos precios y toda esa canasta que le dan, él cree que es verdad el presidente. Y no se está dando al presidente él que es tan coloquial, que se mete en los supermercados. Como Hipólito Mejía, yo recuerdo que llegó un momento que dijo, bueno, déjame ir a los supermercados porque me dicen que la gente le tiene miedo a los supermercados. Déjame ver si es verdad. Hipólito Mejía iba, por lo menos iba, y la gente hasta se reía de él y se burlaba. Pero él iba y veía y comprobaba que era la realidad, que la gente estaba así, porque además los precios se encaramaban por el asunto del dólar. Esta vez el dólar está más o menos estable. Pero el problema no es de divisa. El problema es de producción, porque hasta para importar 6.000 millones de dólares que se importan en alimentos, aquí están las divisas. El problema es de fomento, de producción, presidente Abinader. Usted ve esa castaña ahí, esa gente que se sembraron y que la Junta Agroempresarial le ha dado apoyo, porque hemos dicho que ese es un gremio que está bien organizado. Y los clústeres que trabajan allí también atendidos y asesorados, y entonces ellos caminan, le va bien. Son gente que están por su cuenta, trabajando por su gremio. Pero el presidente se lleva de todo ese bocinerío que él tiene ahí, porque el presidente yo no sé a quién es que bueno, él le crea a esa gente. Entonces dije que van a garantizar, sabiendo uno que en tiempo de Pascua, es como dicen, el tiempo de Pascua es para que los comerciantes ganen más, porque hay más dinero en la calle, la gente le va a poner cara, por ejemplo, si la uva está cara, van y la compran las uvas. Pero si el plátano vale 26 pesos la unidad, la gente va y lo compra porque tiene dinero, tiene el doble del salario, etcétera, etcétera, y siempre hay pesos, como se dice, y malas brisitas, porque este gobierno no tiene dinero para indexar a los trabajadores. Eso es peligroso, porque se nos achica el fisco. Pero para regalar dinero y darlo en forma alegre y a borbotones, como se dice, en forma dispendiosa, hay dinero. Y además para incluso todos los viajeros que vengan dominicanos, $5,000 libres de aduana. Es decir, el gobierno se da el lujo de liberar el pago de las aduanas, es decir, sacrificar el fisco para atender a los dominicanos que regresan al país, muy bien, pero para atender a los trabajadores dominicanos, más de 700,000, entonces ahí no se puede sacrificar el fisco. Es decir, son contradicciones y hablando en futuro. Ahora, lo que hablan en presente, el turismo, ese sí. Collado va y dice, no, han llegado 10 millones de turistas, de los cuales hay tantos que vienen en avión, 8 millones vienen en avión, el resto son cruceristas, etcétera, etcétera. Uno sabe que el crucerista es un turista, diríamos, en potencia, tal vez, porque ellos lo cuentan todo lo que vienen en un barco. En un barco coge 4,000 turistas y lo sumarán ahí, los 4,000. Pero los 4,000 no bajan al pueblo de Puerto Plata, por ejemplo, o a Samaná, o a Pedernales, o donde vayan, o a Romana. Si el barco bajan 4,000 turistas y arriba a un muelle de eso, si se bajan 1,000, esos fueron los que vinieron al país, pero lo cuentan todos. Entonces, pero por lo menos David Collado habla en presente. Mire, estamos contando los turistas y han venido tanto, estamos en eso. Y diariamente estamos contando muy bien. La economía, el manejo económico también se habla en presente. Miren, aquí están los números, el país tiene un comportamiento y mensualmente nosotros vamos dando todas las referencias de cómo se comporta la economía, las remesas, cómo está el índice de actividad económica mensual, cuál el comportamiento de la tasa de cambio, el comportamiento de las divisas, el comportamiento del IPC, el índice de precio al consumidor, la inflación. Siempre el Banco Central está activo y brindando todas sus informaciones.
que ahora entonces los apologistas del gobierno del PRM, que fueron tan críticos con ese mismo equipo antes, cuando estaban 20 años en el PLD acabando con la economía y que eso eran cifras falsas las que daba Valdés. Hoy, bueno, son los apologistas y los mayores defensores de Valdés. Bueno, la verdad que uno tiene que ver cosas en este país, que es una, bueno, todos son escenografía y mucha publicidad y darle, qué sé yo, resonancia a esas actividades muchas veces vacías. Bueno, entonces vamos a ver cómo vienen las cosas. La Duarte, por ejemplo, esa carretera Duarte se han gastado más de 30.000 millones de pesos, según me han dicho. El gobierno ya el presidente ni habla de la Duarte. ¿Por qué? Si es un proyecto tan importante y tanto que se habló de la Duarte, la carretera Duarte. Pero el presidente no ha vuelto a hablar jamás de la carretera Duarte. Y menciona sus obras. Pero la Duarte parece que la abandonaron y la dejaron, como se dice, la dejaron en la estación del desamparo. Dejaron la carretera Duarte. Después de todo aquel aspaviento y todo aquel tramoyismo y toda aquella espectacularidad con esas obras que era histórica y que jamás se había hecho un esfuerzo concentrado tan poderoso para hacer de la carretera Duarte la mejor carretera del país. Nadie del gobierno ni de obra pública, nadie habla de la carretera Duarte. El presidente se le olvidó la carretera Duarte. Bien, les invito a que lean el doctor Marino Vinicio Castillo con su blog La Pregunta. Rescatando temas rezagados. Ese es el tema de esta semana del doctor Castillo, su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.